Saludamos un día más a Amelia Muñoz. Hola, Amelia. Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, prepárense para conocer a un nuevo matemático, un nuevo genio, alguien que hizo cosas brillantes en el campo de las matemáticas. En este caso hablamos de John G. Kemenyi. Amelia. Pues sí, este hombre va a ser un matemático judío húngaro-americano que se va a conocer a nivel mundial por ser el co-creador, junto con Thomas Kurz, del lenguaje de programación BASIC y de los sistemas de TSS. ¿Qué es el John G. Sí. Que son esenciales para computación, imagino. Sí, en efecto, hacen falta porque consisten, entre otras cosas, en repartir el tiempo de un ordenador central bastante grande entre usuarios que no notan la discrepancia porque las máquinas van mucho más ligeras que los humanos a la hora de trabajar. Uh-huh. Pero bueno, este hombre, John Kemenyi, va a nacer en Hungría, en el seno de una familia judía de clase media. Y bueno, nosotros sabemos que la década de los 20, él nace en 1926 y la década de los 20 va a ser dura para los judíos húngaros, ya que Hungría va a adelantarse unos cuantos años al resto de países afines al eje al implementar una serie de medidas cada vez más opresivas, como por ejemplo la limitación al 7% del número de plazas universitarias que pueden ocupar estudiantes y personal judío, cuando hasta ese momento este colectivo va a representar el doble, un 14%. Bien, pues el padre de Kemenyi va a tener la sabiduría de adelantarse a lo que podía y va a suceder, y en 1938 decide trasladarse a Estados Unidos para ver cómo está el panorama, ¿no? Y preparar la llegada del resto de su familia en 1940. John, su hermano y sus padres se van a salvar del holocausto al irse a América y, sin embargo, no lo van a conseguir un par de los tíos de Kemenyi y un abuelo que van a morir en campos de concentración. O sea que gracias a la visión y a la a la atención del padre consiguieron huir y salvarse. Uh-huh. Sí, desde luego. Y bueno, ya en Estados Unidos, John Kemenyi va a acudir a un instituto de Nueva York, el George Washington, donde obtiene unas notas muy brillantes que le permiten entrar en Princeton en 1943 para cursar un doble grado en matemática y filosofía. Tras solo un año estudiando, Kemenyi va a ser seleccionado para trabajar en Los Álamos, para ser básicamente un asistente de cálculos para el proyecto Manhattan. Él y otros 19 operadores utilizaban un IBM 17 para obtener soluciones numéricas a ecuaciones diferenciales que estaban conectadas con el diseño de la bomba atómica. Y estas calculadoras que utilizaban usaban tarjetas perforadas, lo que las hacía poco fiables, ya que había que manejar las tarjetas a mano y moverlas una a una y también recablear las máquinas constantemente. En conjunto se necesitaban entre 288 y 432 horas de trabajo para obtener un resultado que luego había que revisar cuidadosamente para detectar fallos o lo que ellos llamaban catástrofes, imagínense, que lo hicieran válido como solución. Bueno, pues tras un año así, Kemenyi va a poder volver a Princeton, habiendo aprendido mucho sobre computadoras y también sobre programación, entre otras cosas por haber podido compartir ideas y atender algunas de las charlas que dio von Neumann, que era un experto en este área. Kemenyi va a volver como estudiante, pero también como investigador, como instructor, que es básicamente profesor, pero de un nivel inicial, podríamos decir, y también como asistente de enseñanza. De hecho, para Kemenyi dar clases va a ser siempre un imperativo que va a ir manteniendo a lo largo de toda su carrera. Uh-huh. Y sin embargo, él seguía estudiando y ya por fin en 1947 va a ser cuando se gradúe y comience a estudiar en dirección al doctorado. Y para los años 1948 y 1949, Kemenyi va a tener la oportunidad de trabajar como asistente matemático de Albert Einstein. El propio Kemenyi comentaba la experiencia diciendo que su trabajo consistía en llevar a cabo los mismos cálculos que estaba haciendo Einstein y comprobarlos comparándolos en busca de fallos. John consideraba a Einstein uno de sus héroes y fue para él todo un honor trabajar con el físico. Seguro que encontró menos catástrofes, ¿no? Sí, que en Los Álamos.
Claro, pero ustedes figúrense, todas las cuentas en aquel momento se estaban haciendo a mano y cualquier cosilla que se fuera arrastrando desde un principio te podía echar por alto un montón de trabajo. Se tenía que revisar constantemente que no hubiera un error de cálculo que puede ser tontísimo porque uno no se fija y cuando quiere darte cuenta. Uh-huh. En fin, en 1949 Kemeny obtiene su doctorado y va a ganar una beca de 2 años de la Oficina Naval de Investigación, que va a enlazar con un puesto en Princeton de profesor de filosofía, a pesar de que él seguía enseñando matemáticas allí mismo. Y sin embargo, en 1953, Kemeny decide dar un giro a su carrera y acepta un puesto en la aún entonces desconocida Universidad de Dartmouth en el departamento de matemáticas, con el objeto de ayudar a transformar a Dartmouth en un centro de primera división. Un par de años después ya va a ser jefe de departamento. Claro, es importante lo que has dicho, Amelia, que aún era desconocida o no era muy prestigiosa esta universidad, pero es algo que consigue Kemeny, ¿no? Sí, de hecho, este hombre se volcó un montón, no solamente en los programas de trabajo que aportaba el departamento, sino en la manera de que los alumnos pudieran estar constantemente allí estudiando y trabajando, ya fuera en contacto con computadoras o para poder admitir a más gente en los distintos programas. De hecho, me parece que implementó un programa de alumnos rotantes o algo por el estilo, que hacía que más alumnos pudieran tener acceso a unas plazas que de otra manera estarían limitadas. Uh-huh. Bien, pero el trabajo de Kemeny no solamente se va a centrar en la docencia, que de nuevo este hombre no abandonó la docencia en toda su carrera, sino que también va a concentrarse en computación. Lamentablemente Dartmouth en aquella época no tenía ordenadores, así que si Kemeny quería estar en contacto con uno, lo que tenía que hacer era recorrer los más de 200 kilómetros que lo separaban del MIT en Massachusetts, de su centro de trabajo cada vez que quería hacer uso de un ordenador. Va a ser en el MIT donde Kemeny va a ser testigo de lo que, entre comillas, se denomina el advenimiento de Fortran. Fortran es un lenguaje de programación que va a estar desarrollado originalmente por IBM para un equipo propio, y aún sigue vigente y se enseña en universidades españolas todavía, entre otras, y está especialmente adaptado al cálculo numérico y la computación científica. Desde el punto de vista de Kemeny, el Fortran era mejor que otros lenguajes de programación porque es más fácil de usar para el usuario, más parecido al lenguaje humano. Uh-huh. De hecho, él se va a inspirar en esta manera de trabajar con el Fortran para cuando él produzca su propio lenguaje de programación. Por fin, en 1959, Dartmouth compra su primer ordenador, un LG P30, y con el objetivo de hacer más fácil el manejo de este ordenador a los alumnos, Kemeny y Thomas Kurz, que era un matemático que pertenecía a su mismo departamento, deciden desarrollar el idioma BASIC, que va a ser un lenguaje de programación que facilita el uso y el acceso de la programación al usuario, centrándose principalmente en el inglés y en un álgebra a un nivel de instituto, nada particularmente complicado, uh-huh, con la idea de que millones de personas puedan diseñar sus propios programas con pocos comandos. El proyecto va a empezar en 1963 y vio la luz en 1964. Bueno, para testear que todo aquello estuviera bien, Kurz y Kemeny van a convencer a gran cantidad de estudiantes para que aprendan su lenguaje y reporten los bugs o los fallos, como quieran llamarse, uh-huh, y así poder irlo arreglando lo antes posible. Y paralelamente al proyecto BASIC, Kemeny y Kurz van a desarrollar el DTSS, o Dartmouth Time Sharing System, que es un sistema de tiempo que se llama en español Sistema de Tiempo Compartido de Dartmouth. Y bueno, en computación se llama uso del tiempo compartido a compartir de forma concurrente o simultánea un recurso computacional, como por ejemplo el tiempo de ejecución en la CPU, el uso de memoria, etcétera, entre muchos usuarios por medio de las tecnologías de multiprogramación, que supone que varios procesos pueden vivir y ejecutarse a la vez en la CPU. Y la acortación del consumo de recursos por parte de cada proceso. A efectos prácticos esto viene a funcionar como lo siguiente: tú tienes varios terminales conectados a un superordenador. Si tú le mandas que ejecute una cuenta, por ejemplo, el ordenador va a tardar muy poco tiempo, pero lo que el humano tarda en leer ese resultado, entender lo que significa, en ese periodo de tiempo antes de que introduzca la siguiente cuenta,
le han dado tiempo a este mismo ordenador a hacer 100 operaciones de otros 100 terminales distintos. Y así, claro, todos los recursos que se tendrían que gastar en ordenadores personales para cada uno se pueden gastar en un ordenador enorme que puede hacer un montón de cosas. Bueno, pues el sistema de tiempo compartido de Dartmouth va a ser el primero de su especie en ser implementado con éxito. De hecho, hay que tener en cuenta que aunque Kemen y Kurz se estaban inspirando en los esfuerzos del Licklider y McCarthy del MIT, en Dartmouth se estaba construyendo un sistema a una escala muchísimo mayor, ya que Kemen lo que quería era poder ofrecer el acceso libre a todos sus estudiantes. Bueno, la mezcla de BASIC y de TSS va a ser todo un éxito, no solamente a nivel educativo, sino en el reino de la informática. Técnicas y conceptos empleados en el desarrollo de TSS y BASIC van a influir en lo que se está desarrollando a día de hoy. Claro, que de la universidad saltó a la empresa también, ¿no? Efectivamente. Y bueno, en 1970 Kemen iba a ser nombrado presidente de Dartmouth College, en la universidad donde él estaba, y va a ser un puesto que compagina con su labor de docente. Y bueno, de hecho, para Kemen es lo que comentábamos antes, la docencia era muy importante. No conforme con la manera en que se estaban enseñando determinadas áreas de las matemáticas, va a diseñar un programa de estudios propio que se llama Matemáticas Finitas, que incluía lógica, probabilidad y álgebra matricial. Y como complemento va a escribir un par de libros, Introducción a las Matemáticas Finitas en 1957 y Estructuras Matemáticas Finitas en el 59. Estos van a ser parte de los 13 libros que va a escribir o coescribir a lo largo de su carrera. En 1979, el presidente americano Jimmy Carter va a pedirle a Kemen que se convierta en el presidente de la comisión Three Mile Island, que entre otras cosas estudió el accidente nuclear de la isla Tres Millas y evaluó la seguridad de las instalaciones nucleares americanas. Hay que decir que Kemen se quedó escandalizado con el resultado, quiero decir. Este hombre no podía creerse algunos fallos de seguridad tan enormes que estaban en aquel momento en las centrales nucleares y tal, y que por los rumores que corren aún hay algunos que continúan. Ya, y se supone que Carter lo eligió no solo por su genio matemático, sino también por su pasado en el proyecto Manhattan, ¿o no tiene nada que ver? Probablemente, yo creo que sí, si ya le habían hecho un chequeo de identidad, podríamos decir, para que quedar claro que este hombre no pertenecía a ninguna agencia de espionaje, una vez que ya había sido preaprobado para el proyecto Manhattan, que tenía que tener un nivel de seguridad enorme, cualquier cosa inferior debía de pasarla sin ningún problema. Uh-huh. Y que además este hombre tenía mucho prestigio a esta altura. Bien, en 1981 Kemen va a volver a su puesto habitual de docente y va a estar un poco preocupado porque desde su punto de vista el avance de la educación en programación estaba siendo muy lenta. Así que vuelve a reunirse con Kurz y escriben True Basic, que va a ser una versión aún más potente del Basic original y que aún se distribuye hoy en día con el objetivo de introducir a los estudiantes en el mundo de la programación y el pensamiento crítico. True Basic va a ver la luz en 1985, 7 años antes de la inesperada muerte de Kemen en 1992 en New Hampshire, en Estados Unidos. Para entonces, Kemen ya había recibido numerosos reconocimientos, como por ejemplo en 1984 el premio de la Academia de Nueva York de las Ciencias, en 1986 la medalla del Instituto de Ingenieros Eléctricos y en 1990 el premio Lewis Robinson. O sea que no es con una veintena de doctorados. Que no es como en otros casos de los que hemos hablado en este programa, que no fuera reconocido que no fuera reconocida su labor en vida. Él tuvo esa suerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y desde luego, con algo tan importante como el Basic o el True Basic, es imposible que lo hubieran pasado por alto. Y entre otras cosas también porque Kemen fue capaz de prever la potencia de los ordenadores como herramientas para resolver problemas, no solamente matemáticos, sino en general. De hecho, Kemen consideraba que los problemas de la sociedad, aunque no se pudieran resolver utilizando solo ordenadores, para poder resolverlos sería necesario emplear los recursos de la computación.
y veía fundamental el acceso libre a los ordenadores, ya que estos eran como una especie de mini universidades en casa que nos permitirían recibir noticias a diario, e incluso predijo la existencia de Internet como red entre hogares de gente corriente, no algo en el ámbito universitario, que fue como surge originalmente. Entonces, un visionario que en algunos momentos supo poner sobre papel las ideas que se adelantaban, ¿no?, al futuro y al presente que estaba viviendo. Sí, totalmente. Y además él se preocupaba porque las cosas que él hiciera permanecieran, que no se fueran a perder. De hecho, en un momento determinado, el lenguaje de programación BASIC se patentó y, sin embargo, se dio acceso libre porque ellos no se interesaban tanto por que generara una gran cantidad de dinero, sino como para que fuera accesible a todo el mundo. Así que tal cual estaban pagando la patente o el copyright, así lo estaban dando en acceso libre para que pudiera utilizarlo cualquiera. Un sabio generoso. Desde luego. ¿Quieres añadir algo más, Amelia? Pues no, solamente que el legado de este hombre aún continúa en nuestros días, indudablemente. Muy bien, pues con esa frase terminamos este programa. Te esperamos en el siguiente. Muchísimas gracias por presentarnos y hablarnos de la vida y la obra de John G. Kemenyi. Muchas gracias.